Adelante, Natalia, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha? ¿Se ve Se mi escucha pantalla? perfecto. Buenísimo, Sí, genial. Ahí empezamos. Bueno, muchísimas gracias Mauricio y bueno, al Hospital Italiano por la invitación. Hoy vamos a estar hablando sobre el procesamiento del lenguaje natural, una introducción más que nada para aquellos que por ahí no tienen mucha idea de qué se trata, y vamos a hablar un poquito de cómo se utiliza en proyectos bioinformáticos. Pero antes de comenzar, hago una breve presentación, si bien ya me ha presentado Mauricio anteriormente. Bueno, yo me llamo Natalia Soledad Flores, soy de Misiones. Actualmente me desempeño como ingeniera de datos y desarrolladora de software en UrbeTrack. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Misiones, estoy en bioquímica y farmacia, pero también me estoy por recibir de la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Información, o en otras palabras, informática. Y también soy miembro de una comunidad llamada RCG Argentina o Regional Student Group de Argentina, perteneciente al EASCB Student Council. Así que están todos invitados a buscarnos a la comunidad del RCG si a alguno le interesa formar parte. Bien, hablemos un poquito entonces de conceptos. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural o NLP, como se conoce normalmente? Bueno, como vemos en el PowerPoint, dice que el procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial, ¿sí? Que utiliza el aprendizaje automático para procesar e interpretar textos y datos. Esto permite mostrar la estructura y el significado de esos textos. Y existen varios modelos que vamos a comentar ahora, como son el NER, Text Classification, LLM, Text Generation, etc. Básicamente, em, cuando nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, sí, y más que nada, en este caso particularmente de Deep Learning, nosotros tenemos un algoritmo, sí, que se puede hablar como una gran caja negra, que al menos así es como se suele explicar al principio todos los modelos de Machine Learning o de Deep Learning, donde tenemos unos datos de entrada, algo pasa en el medio y datos de salida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el medio dentro de este tipo de algoritmo? Básicamente es que le podemos presentar como entrada algún tipo de texto que queramos analizar, em, y luego pasa a tres tipos de análisis a grandes rasgos. Sí, esto realmente es un poquito más complejo, pero podríamos decir que el análisis léxico básicamente consiste en dividir estos parámetros de entrada, estas frases o este párrafo que nosotros le damos en pedacitos más chiquitos, ¿sí? Básicamente lo que se suele llamar tokenización, se separa el texto en pequeños tokens. Acá básicamente también lo que ocurre es que el mismo algoritmo le empieza a dar como analiza las palabras individuales, ¿sí? Que cada una de las partecitas de cada una de las palabras para empezar a separarlas y empezar a darle un poquito más de sentido, ¿sí? Dentro de este tipo de análisis también lo que hace básicamente es encontrar el significado de las palabras, identificar la gramática, entender contexto y extraer, bueno, información que le pueda llegar a servir para lo que estamos buscando. Básicamente es una imitación, ¿sí? De lo que nosotros hacemos cuando somos chicos y estamos empezando a aprender a leer, que es básicamente el proceso de lectura que nosotros vamos haciendo a medida que somos más grandes. El ser humano lo hace en muy pocos segundos y bueno, es básicamente lo que se busca con este tipo de modelos. Luego pasamos a algo que se llama análisis sintáctico, ¿sí? Que es donde empezamos a identificar esta relación entre estas palabras. em, y empezamos a clasificar las estructuras, ¿sí? Y empezamos también, o lo que hace el algoritmo es clasificar una estructura jerárquica. Y luego tenemos el análisis semántico, donde a grandes rasgos ya empezamos a ordenar lo que son las oraciones y las frases, ¿sí? Ya no se ve todo como una tokenización, ¿sí? Como pedacitos chiquitos, sino como eh, se le empieza a dar entidad a las frases o a los párrafos, ¿sí? Es decir, que se empieza a analizar de chiquito, ¿sí? De pedacitos chiquitos y luego a pedacitos más grandes. Y bueno, y de salida nos provee la respuesta que nosotros queramos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de repaso de qué es el deep learning que estuve comentando, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Que dentro de la inteligencia artificial tenemos algo llamado machine learning y dentro del machine learning tenemos el famoso deep learning, que es donde entra el procesamiento del lenguaje natural. Básicamente, el machine learning
es donde nuestro algoritmo puede llegar a reconocer patrones, ¿sí? Basados en los datos que nosotros le damos y hacer sus predicciones. Pero en el deep learning hay un concepto que también lo saca este algoritmo de lo que es la parte de biología, que son las redes neuronales, donde se podría decir que el algoritmo, entre comillas, es capaz de razonar, si se quiere, sacar sus propias conclusiones. Entonces, como vemos en el gráfico de la derecha, nosotros le damos datos de entrada o input, ¿sí? En inglés. En el medio tenemos varios sistemas de redes neuronales que tratan de imitar a lo que comúnmente se llama el perceptrón, que intenta imitar justamente las conexiones del cerebro, ¿sí? Entre neuronas, digamos que es algo así, para luego proveernos unos datos de salida, ¿sí? El output. Recordemos también, para los que no tienen mucha idea de lo que es cómo se entrena ¿sí? Un algoritmo de inteligencia artificial, esto cuenta tanto para los modelos de NLP como los que no, que tenemos diferentes tipos de entrenamiento. ¿Sí? Tenemos el entrenamiento supervisado que aprende con ejemplos etiquetados. Es decir, que nosotros le decimos antes, por dar un ejemplo básico, esto es un adjetivo, esto es un sustantivo, esto es tal cosa. Y de a poquito el sistema o el algoritmo se va entrenando, ¿sí? Y va aprendiendo a identificar cuál es cuál. Luego tenemos los no supervisados, que básicamente, realmente los algoritmos no supervisados prácticamente no existen a día de hoy, tal cual, que se espera que estos algoritmos a futuro puedan llegar a encontrar patrones de datos sin las etiquetas. Pero sí lo que existe hoy en día, y vamos a hablar un poquito de eso justamente el día de hoy, que son los algoritmos semisupervisados, que estos se entrenan parte con datos etiquetados y otra parte que no, ¿sí? Es una mezcla entre supervisado y no supervisado. En la imagen de abajo vemos una gráfica, ¿sí? Donde tenemos un cuadradito, un rectángulo en violeta y otro rectángulo en amarillo, ¿sí? Esto representa lo que es el dataset. ¿Qué es el dataset? Básicamente el conjunto de datos con el que entrenamos a este algoritmo. O preentrenamos, ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de ello, pero donde tenemos, normalmente la mayoría se utiliza para el entrenamiento, que suele ser entre el 70-80% de según nuestras necesidades, y luego nos guardamos el otro porcentaje restante para lo que es el testeo, ¿sí? Para que el mismo algoritmo pueda verificar si este entrenamiento realmente tuvo validez, si se quiere, o no, y ahí es donde nuestro algoritmo nos va a dar las estadísticas necesarias para poder identificar si esto está funcionando o no. Esto también ayuda, ¿sí? El tener datos de test para evitar que el modelo memorice los datos que nosotros le damos previamente y evitar lo que se llama el sobreajuste, ¿sí? Sobreajuste, que es uno de los tipos de desequilibrios que se puede dar dentro de un entrenamiento de Machine Learning o de Deep Learning. Ahora vamos a hablar de otro concepto muy importante, que son los modelos de LLM o Large Language Model, que son modelos de lenguaje de gran tamaño, ¿sí? Son modelos básicamente, como podemos leer, que constan de una red neuronal con muchos parámetros de entrada, normalmente miles de millones, de ahí el nombre Large, ¿sí? Es decir, que lo entrenamos con grandes cantidades de texto sin etiquetar mediante aprendizaje semisupervisado, ¿sí? Es decir, que tenemos un pedacito de datos entrenados, etiquetados, perdón, y otros no etiquetados. Algunos de los más conocidos, GPT, BERT, Palm y Llama, ¿sí? Son algunos de los lenguajes con los que nos podemos encontrar hoy en día. Y dentro de estos ejemplos podemos encontrar algunos que fueron preentrenados con grandes corpus biomédicos. De los más comunes, BioGPT o BioBERT, ¿sí? Donde básicamente la principal diferencia entre estos dos modelos radica en la estructura, pero su entrenamiento, digamos, también fueron con corpus biomédicos, perdón, de ambos, o lo que es básicamente texto científico también. Y acá algo muy importante, la diferencia entre entrenamiento y preentrenamiento. Estos son modelos que nos proveen, que lo podemos buscar en internet. En el caso de BioGPT, si no me equivoco, está hecho por Microsoft, donde ya viene preentrenado con datos, por ejemplo, en el caso de GPT, solo Wikipedia o con las búsquedas de internet, con algunas de las páginas que podemos encontrar en internet, pero al agregarle la parte de bio, podemos encontrar que esté preentrenado con
bases de datos, como puede ser PubMed, ¿sí? O Uniprot, entre las bases de datos que se utilizan en el ámbito de bioinformática. Y papers, ¿no? Papers tanto de la parte de biología como de medicina, veterinaria, podemos estar hablando de un montón de datos que nos pueda servir, sí, para la vida. Pero luego, cuando nosotros los necesitemos utilizar, ¿sí? Se hace un entrenamiento con estos modelos preentrenados, ¿sí? Que es para darle un poquito más de contexto para el uso que nosotros le queramos dar en nuestro ámbito, ¿sí? Que eso se realizaría más adelante. Básicamente GPT-3, ¿sí? Que es la última versión, ahorita tenemos GPT-4, pero básicamente todos los modelos de GPT funcionan con una arquitectura más o menos similar. Tienen en cuenta dentro de una frase lo que se llama el contexto izquierdo para hacer predicciones. Y BERT es bidireccional, involucra tanto el contexto izquierdo como el derecho. Entrando un poquito más en detalle, cuando nosotros estamos analizando una frase, lo que hace GPT es básicamente tenemos una palabra, por ejemplo, una frase, sí, la principal diferencia, ¿ok? A partir de esa frase, que podría ser la entrada, tranquilamente GPT nos puede tomar solo lo que dice del lado izquierdo para seguir generando las frases siguientes, que en este caso, lo que dice la PPT, entre estos dos modelos. En cambio, BERT, como habíamos dicho, es bidireccional, porque no solo toma en cuenta lo que dice la izquierda de la frase, sino que antes de darte un resultado, analiza también lo que está por detrás, ¿sí? De lo que está por generar o predecir dentro de la frase. Por eso se dice que es bidireccional. Si les interesa saber más sobre el tema de cómo funciona GPT-BERT, tenemos un enlace acá abajo de blog.ingate para los que les interesa investigar un poquito más sobre la arquitectura de estos. Y hablando sobre otro modelo muy interesante donde forman parte justamente estos modelos que acabamos de hablar hace un ratito, tenemos los Transformers, que básicamente son modelos de deep learning que usan el mecanismo de autoatención, ¿sí? Que es en el que se le da un peso diferente a cada parte del input. Acá lo que estuvimos hablando de los tokens en el proceso, digamos, de análisis de NLP, que estuvimos explicando al principio, se le da diferentes pesos a cada palabra o cada partícula o a cada frase, ¿sí? Es decir, que no es lo mismo que yo diga seguramente que le pase algún tipo de sustantivo o tal vez el mismo peso que se le puede dar a un adjetivo, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que se le da diferentes pesos de atención. ¿En qué se utilizan los transformers? Y acá voy a hablar medio rápido porque la verdad que la parte de la arquitectura es un poquito compleja y no es la idea hablar en profundidad del tema. Básicamente se utiliza precisamente el lenguaje natural, como te habíamos dicho, en visión artificial, audio y modelos multimodales, que los modelos multimodales son aquellos que pueden llegar a aceptar tanto input como también tener salida de diferentes tipos de datos, ¿sí? Es decir, que pueden llegar a funcionar más de un tipo de modelo de deep learning en uno solo, ¿sí? Tiene varios propósitos, si se quiere. Y como vemos en la imagen de la arquitectura de los Transformers, como les había dicho hace un rato, no voy a entrar en detalles, pero es bastante complejo, pero funciona a grandes rasgos, como te lo habíamos explicado antes, con lo que es la parte de entrada, ¿sí? Los inputs, un análisis, eh, todo lo que es el análisis que hacen los Transformers, ¿sí? Dándole un poquito más de atención, si se quiere, a cada una de las partículas, y luego pasamos a la parte del input, donde estos modelos no nos proveen solo una salida, sino que realmente nos provee varias. Por eso en la imagen podemos ver que dice output probabilities. Eh, y este modelo, cada uno de estos outputs que va a mostrar, en realidad solo nos muestra uno que es el más probable, ¿sí? El que tiene mejor estadística, si se quiere. Todo lo que es el mundo de los Transformers, sí, existen hace rato, si bien se hicieron relativamente conocidos hace 2 años aproximadamente, en el 2021. Vemos que GPT surgió en el 2018, a mediados del 2018 más o menos, y a medida que fueron pasando los años fueron saliendo modelos nuevos de GPT. Casi finalizando el 2018-2019, podemos ver que también tenemos BERT y existen muchos otros, ¿sí? Con nombres bastante similares, que son, si se quiere, modelos reentrenados y más específicos, con más o menos cantidad de datos, con diferentes nombres como BART, Destilbert, Albert, Roberta, Electra.
entre muchos otros. Esta imagen pueden buscarla en Hugging Face, que por cierto, les recomiendo mucho esta página para los que quieran buscar algunos modelos de NLP, ¿sí? En línea, entre muchas otras fuentes de datos. Esta no es tan conocida y creo que está muy, muy interesante para que lo puedan ver, que es justamente de donde saqué varias de las definiciones que vimos anteriormente y varios de los gráficos, que es Hugging Face. Ahí pueden buscar, ¿sí? Como vemos en la imagen, modelos relacionados a bio y ya nos van a aparecer algunas de los modelos que habíamos nombrado antes para que lo puedan utilizar. Bien, y hay que tener mucho cuidado con algo que se llama sesgos o bias en inglés, ¿sí? Que se refiere a la tendencia a inclinación sistemática de un algoritmo o modelo a tomar decisiones inexactas o injustas debido a la información con la que fue entrenado. Acá básicamente tenemos que tener cuidado con los datos y con el entrenamiento. Tenemos que tener mucho cuidado porque puede pasar, ¿sí? Que nuestro algoritmo presente un sobreajuste. O bueno, hay varios tipos de ajustes que podemos hablar. Los dos grandes grupos son underfitting y overfitting. No voy a entrar en detalle de eso, pero vamos a hablar de algunos de los sesgos de datos que podemos encontrarnos y esto es muy importante para más adelante, ¿sí? Tenemos básicamente sesgos de datos que justamente cuando podemos decir que nuestros datos no fueron lo suficientemente diversos, ¿sí? Y los modelos van a aprender tanto de lo que tenemos en una especie de sobre representación y tanto de lo que falta, ¿sí? Y ahí es donde pueden sufrir uno de estos ajustes. Uno de los ejemplos más conocidos para que quede más en claro este tipo de sesgo, seguramente varios de ustedes habrán escuchado que GPT en su momento, o incluso el traductor, ¿sí? Los traductores que se utilizan en línea hoy en día, que varios de ellos funcionan con NLP por detrás, tuvieron sesgos de género, ¿sí? Que tal vez era más probable que la salida o una de las tantas salidas fueran que siempre hablaba en femenino de la enfermera y en masculino de el doctor, por ejemplo. Y esto es un sesgo justamente por la sobrerepresentación tal vez de ciertos datos donde hay un problema ¿sí? Con la representación dentro de lo que es el género. Entonces, bueno, estos modelos pueden aprender y perpetuar este tipo de estereotipos. También, bueno, investigadores de Microsoft sí sugirieron que ChatGPT podría mostrar algunos sesgos de estos, si bien en menor cantidad, tal vez, de los GPT anteriores, que GPT-4 es el último que salió. Y también, bueno, BERT también se ha demostrado que tiene algunos sesgos de género actualmente, así que hay que tener cuidado a la hora de utilizarlos. Otros sesgos, podemos hablar del sesgo de selección. Básicamente ocurre cuando los datos no son representativos de la población en general, ¿sí? Acá pueden surgir varios problemas a la hora de, por ejemplo, entrenar un modelo para analizar algún grupo demográfico específico, ¿sí? Que esto es muy importante que nosotros podamos tener un grupo, por ejemplo, en un hospital, ¿sí? De repente queremos em, entrenar el modelo para analizar un grupo de población específico en un hospital y puede ser que por algún tipo de estos sesgos no nos dé algún dato correcto, ¿sí? Y podremos hacer análisis o sacar conclusiones ayudadas con inteligencia artificial bastante desafortunadas, si se quiere, o poco felices. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de sesgos también. Otro de ellos es el de confirmación, que básicamente cuando un modelo básicamente hace predicciones que estén en línea con ideas preconcebidas del ser humano, ¿sí? Y que estén presentes en esos datos de entrenamiento. Por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de datos que de repente hablan de manera muy negativa sobre una enfermedad, por ejemplo, en vez de dar datos objetivos, este modelo puede llegar a hacer juicios de valor, si se quiere, y puede llevar ¿sí? a otro tipo de vallas. Y se le asocia básicamente a ese tipo de enfermedades, por ejemplo, con sentimientos negativos ¿sí? o a serios diagnósticos. Y hablando de sesgos de interpretación, que es el último que vemos en pantalla, básicamente ocurre cuando nosotros los seres humanos interpretamos las salidas del modelo con nuestros propios juicios y luego al reentrenarlos podemos generar que se ajuste del principio, se sobreajuste o vaya para el otro lado, ¿no? Como que tenga ahí un problema a medida que hagamos el reentrenamiento. Em, por- Básicamente sería eso. Y tenemos, acá está.
tenemos un paper, sí, Bias in Clinical Research, donde también estamos hablando más específico de lo que es la parte de investigación clínica, donde se demostró que existen algunos sesgos, ¿sí? Este primer gráfico tenemos momentos de ocurrencia de sesgos en las diferentes etapas de investigación y estrategias para evitar, ¿sí? Cada uno de estos, donde tenemos básicamente una buena planificación, ¿sí? Nosotros usamos protocolos rigurosos, definiciones claras, información más precisa sobre los datos clínicos, epidemiológicos que tenemos para entrenar o estadísticos. Es menos probable que estos tipos de datos ocurran, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta al momento de trabajar con estos modelos. Luego, bueno, la parte de comienzo, como dice acá en la tabla, determinar sesgos de muestreo y evitar los evitables, previsión de abandonos y minimización de pérdidas de seguimiento, asignación aleatoria de los grupos de estudio, tener cuidado con lo que es la parte de entrenamiento de los investigadores también. Y lo que es la parte de desarrollo, detección de incoherencias en las mediciones, sí, lo ideal sería detectar estos sesgos a tiempo para que podamos corregir el modelo antes de que lo lleve, ¿sí? En cadena para las siguientes salidas incorrectas. Y lo que es la etapa de finalización, que es corregir continuamente. Esto es mejora continua, ¿sí? Normalmente estos modelos se van reentrenando y se van ajustando con el tiempo. A medida que más se lo usa, mejor funcionan, pero no hay que dejar de corregirlos, ¿ok? Y como dice acá, interpretación de resultados en función de los sesgos cometidos. Y vemos también algunos de los métodos que se usan para controlar. Por ejemplo, este paper mostraba los sesgos de selección eh, dentro de lo que es la fase de estudio de análisis, ¿sí? Métodos como asignaciones aleatorias, restricción, emparejamiento, estratificación, ajuste sencillo, ajuste multivariable, mejor caso, peor caso, ¿sí? Son diferentes estrategias o métodos para evitar el tipo de sesgo de selección, por ejemplo, que me pareció muy interesante nombrarlo. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es el Deep Learning en bioinformática, ¿sí? Más particularmente, acá en la pantalla vemos, había encontrado un artículo, ¿sí? De Deep Learning en general, no solo de NLP, ahora más adelante vamos a hablar de ello, donde vemos que se puede usar en lo que son las ómicas, ¿sí? De bioinformática, donde tenemos, por ejemplo, secuencia de ADN como entrada, podemos poner como entrada microarrays de genes de expresión, contact maps, entre otros datos, secuencias de genómicas, etcétera. Y esto nos puede llegar a servir, sí, entrenarlos con este tipo de datos para luego lo que son las estructuras de proteína, la parte de genómica, expresión de genes, clasificación de proteínas también, ¿por qué no? Detección de anomalías, ¿sí? Como el cáncer, que estuvimos hablando hace un ratito sobre ese ejemplo. Entre otras cuestiones, también vemos ya un poquito fuera de lo que es en NLP, lo que son las imágenes biomédicas o también el Biomedical Signal Processing, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito más en claro de lo que son los casos de uso de NLP en bioinformática, ya terminando con la charla. Básicamente tenemos como uso del NLP, análisis de textos científicos, extracción de información de literatura biomédica, interpretación, análisis de datos ómicos, análisis del historial clínico, personalización de planes de tratamiento, generación de hipótesis, ¿sí? Tanto lo que es la parte académica como la parte médica o de diagnóstico también se puede utilizar. Básicamente lo que es, también se conoce como medicina de precisión, además de lo que es el ámbito de investigación, ¿sí? Y acá les traje un ejemplo, dos ejemplos finales, ¿sí? Sobre, por ejemplo, Margaret Genie, que básicamente lo que se reentrenó, sí, un modelo en LP para poder sacar extracciones de relaciones de entidades específicas, ¿sí? Más específicamente, em, buscaba convertir, ¿sí? Que datos no estructurados, ¿sí? Que los datos no estructurados en informática nosotros los conocemos, em, básicamente pueden ser archivos, textos, imágenes, etcétera. Y los datos estructurados, los que los manejamos o colocamos en una tabla y los ordenamos en columnas y filas, por si alguno por ahí no tiene idea. Pero bueno, básicamente buscaban convertir estos datos de texto particularmente no estructurados en información estructurada, ¿ok? Y esto básicamente en el ámbito biomédico, como habíamos visto, hay muchos sesgos y bueno, trataron de
reentrenar un modelo para que esto, en el ejemplo que vemos en la pantalla para el cáncer, ¿sí? Para que no tenga tanto sesgo, ¿sí? Y evitar lo que son las ambigüedades y inconsistencias que suele haber en este tipo de modelos. Así que bueno, volvieron a hacer todo lo que es la parte de etiquetas, esto que le mostraba o le comentaba hace un rato de que es un proceso iterativo, ¿sí? Lo que es la limpieza, de por ahí etiquetas que estaban mal puestas, bueno, entre otros procesos, ¿sí? Para poder mejorar el modelo. Y esto se puede utilizar, Mark Jenny, tengo entendido que se puede utilizar hoy en día eh, para sus investigaciones. Está disponible en línea. Y otro ejemplo, ¿sí? Que vemos más específicamente en lo que es el ámbito de secuencias de aminoácidos, ¿sí? Podemos utilizar en este ejemplo sería para la predicción de interacciones proteína-proteína humano-virus por LSTM, en este caso con un algoritmo que se llama Word2Vec, donde vemos que le podemos dar parámetros de entrada justamente de secuencias de aminoácidos, el modelo lo entrena y podemos encontrar, en este caso, diferentes tipos de vectores, ¿sí? Básicamente, bueno, en este modelo en particular nos comentaba que la infección viral implica, bueno, un número de interacciones proteína-proteína entre humanos y virus, y se han identificado pocas de estas interacciones interespecies. Entonces, bueno, básicamente esto se utiliza para poder identificarlas de manera más sencilla con este modelo, y así básicamente se ve la web que también está disponible para que lo puedan usar. Así que bueno, esos serían los ejemplos que les traje hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Natalia, muchas gracias. Hay algunas consultas en el chat, así que te las voy a leer. Dale. Ernesto habla de BioGPT, si serían, entiendo que modelos específicos y con recortadas en sus datos para entrenamiento, digamos. Nada, si BioGPT serían modelos específicos. Sí, BioGPT son, y BioBERT también, sí, ambos son modelos preentrenados, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos ya el modelo preentrenado de GPT, BERT, entre otros, y además se le volvió a hacer un reentrenamiento con bibliografía, como habíamos visto médica o de académica, pero eso sigue siendo un modelo, si bien más específico, siguen siendo modelos preentrenados para que vos luego, cuando los quieras usar, esto está disponible en Internet, para que vos los puedas entrenar con datos específicos, por ejemplo, sobre, bueno, uno de los ejemplos que habíamos visto de cáncer, ¿sí? Entonces lo vas haciendo cada vez más específico y lo vas reentrenando, pero básicamente esto está entrenado a nivel general.